Hola a todo el mundo. Hoy nos metemos de lleno en una de las órdenes más fascinantes y desde luego más misteriosas de la historia, los Caballeros Templarios. Por fuera eran los monjes guerreros por excelencia, el brazo armado de la cristiandad. Pero, ¿qué creían realmente en secreto? ¿Qué se escondía detrás de esa fachada de piedad que los hizo tan poderosos? Vamos a investigar qué hay en las sombras de su doctrina oculta. Aquí está el quid de la cuestión, la gran pregunta. Por un lado, tenemos esa imagen de valientes caballeros que protegían a los peregrinos. Y por otro, esas acusaciones oscurísimas de herejía, de idolatría, de traición, las mismas que acabaron llevándolos a la hoguera. ¿Cómo es posible que una orden tan devota terminara de una forma tan dramática? Pues la respuesta podría estar en un doble juego que mantuvieron casi desde el principio. Bueno, pues vamos a sumergirnos de cabeza en esta contradicción. Para entenderla bien, lo primero es ir a la historia oficial, la que todo el mundo conocía en su época y la que les consiguió el favor de papas y reyes. A ver, todo arranca en el año 1118. Un grupo de 9 caballeros franceses, con Hugo de Payens a la cabeza, deciden juramentarse para proteger las rutas de peregrinación a Tierra Santa. El rey de Jerusalén, Balduino II, les cede un espacio justo al lado de donde se supone que estuvo el templo de Salomón, y de ahí, claro, su nombre, los templarios. Hacen los votos de siempre, pobreza, castidad y obediencia. Y solo 10 años después, con el empujón de una de las figuras más poderosas de la época, San Bernardo de Claraval, la Iglesia les da su bendición oficial. Los monjes guerreros habían nacido. Pero es que justo aquí es donde la cosa empieza a no cuadrar. A pesar de ese voto de pobreza, los templarios se convirtieron en una potencia económica y militar sin igual. Acumularon tierras, castillos, una riqueza tan descomunal que les permitió crear lo que hoy llamaríamos un sistema bancario internacional. O sea, pasaron de ser unos humildes protectores a convertirse en los banqueros de Europa, a rivalizar con las coronas más importantes. Y claro, tanta influencia generó envidias y, sobre todo, muchísimas sospechas. Entonces, ¿dónde se torció la historia? Pues casi todas las pistas nos llevan a un mismo lugar, a Oriente. En Tierra Santa los templarios no solo combatieron, también negociaron, comerciaron y, lo más importante, entraron en contacto con culturas y con creencias muy diferentes a las de la Europa católica. Y fueron precisamente esos contactos los que al final sembraron las semillas de su propia destrucción. Y con esto llegamos a la acusación más sonada, la más infame de todas, su extraña conexión con la secta ismaelita de los nizaríes, mucho más conocidos como la Orden de los Asesinos. Aunque en teoría eran enemigos mortales, las crónicas de la época sugieren que con el tiempo desarrollaron una relación, bueno, digamos que mucho más compleja, una que iba bastante más allá de la diplomacia en el campo de batalla. Es que si vemos las similitudes entre ambas órdenes, son para alucinar. Por ejemplo, compartían los mismos colores simbólicos, el blanco de la pureza y el rojo del martirio. Ambos tenían una jerarquía de iniciación con 3 grados. Su poder se basaba en una red de castillos que eran prácticamente inexpugnables. Y lo más fuerte de todo, a los dos se les acusó de lo mismo, de defender una fe en público mientras en secreto seguían una doctrina que iba en contra de la ortodoxia. ¿Demasiadas coincidencias, no? Muchos historiadores creen que sí. Y claro, estas sospechas no venían de la nada. Las crónicas están llenas de incidentes bastante turbios, episodios en los que los templarios parecían actuar por su cuenta, incluso si eso significaba perjudicar a otros ejércitos cristianos. Estos actos de supuesta traición sugieren que su lealtad no era tan sencilla como parecía. Quizá, solo quizá, respondían a una agenda que nadie más conocía. Entonces, ¿cómo se explican todas estas contradicciones? Pues la teoría más sólida, la que parece encajar todas las piezas y que además se apoya en algunas de las confesiones de los propios templarios, es la de la existencia de un círculo interno. Una élite dentro de la propia orden que custodiaba una doctrina secreta completamente desconocida para la inmensa mayoría de sus miembros. Y ojo, que no es solo una teoría. Tenemos pruebas como la confesión del caballero inglés Esteban de Stapelbrugge. Él habla, literalmente, de 2 tipos de iniciación. Esto explicaría por qué tantísimos templarios, incluso bajo las torturas más terribles, defendieron siempre su inocencia. Sencillamente, no sabían nada. El verdadero conocimiento, la doctrina interna, se reservaba solo para unos pocos elegidos. Vale, llegamos al meollo de la cuestión. Si había una doctrina secreta, ¿en qué consistía exactamente? Aquí ya entramos en el terreno de las hipótesis, claro, pero son hipótesis basadas en las confesiones, en sus símbolos y en esas conexiones históricas que hemos visto. Vamos a explorar las teorías principales.
Los expertos apuntan fundamentalmente a tres grandes vías. Unos creen que absorbieron ideas del misticismo islámico, como el sufismo. Otros, y esta es una de las teorías con más fuerza, señalan hacia un dualismo gnóstico muy parecido al de los cátaros o los bogomilos. Y luego hay una tercera vía, que viene sobre todo de la masonería, que sugiere que seguían una rama secreta del cristianismo, una heredada directamente del apóstol San Juan. Para entender bien las teorías más importantes, tenemos que hacer una pequeña parada. ¿Qué es eso del gnosticismo? A ver, en pocas palabras, no es tanto una religión como una corriente de pensamiento. La idea central es la gnosis, que significa conocimiento secreto y directo. Los gnósticos plantean algo radical, que el mundo material, este que vemos y tocamos, no lo creó el Dios verdadero y bueno, sino una entidad inferior, una especie de Dios menor al que llaman demiurgo. El espíritu humano sería entonces una chispa de ese Dios bueno atrapada en esta creación imperfecta, y solo el conocimiento secreto puede liberarla. Para que se entienda mejor, vayamos a un ejemplo concreto. El mito de los bogomilos, una secta gnóstica de los Balcanes con la que se sabe que los templarios tuvieron contacto. Para ellos, el Dios del Antiguo Testamento, el creador del mundo, era en realidad Satanael, el hijo rebelde. Jesús, en cambio, era Miguel, enviado para enseñarnos el camino de vuelta, para liberarnos. Visto así, la Iglesia de Roma, con todo su poder terrenal y sus rituales, no sería la Iglesia de Cristo, sino la de su enemigo, es darle la vuelta por completo a la narrativa cristiana oficial. Pero ojo, que la conexión gnóstica no es la única pista. Hay otra teoría muy potente, la llamada hipótesis juanista. Esta defiende que los templarios se veían a sí mismos como los auténticos herederos de las enseñanzas de Cristo, pero no a través de San Pedro, el fundador de la Iglesia de Roma, sino de San Juan, el discípulo amado. Según esta tradición, Juan recibió de Jesús un conocimiento esotérico, secreto, que se fue transmitiendo de patriarca a patriarca hasta llegar a los fundadores del Temple. Y claro, no podemos hablar de su doctrina secreta sin mencionar al famoso Baphomet. La principal acusación contra ellos era que adoraban una extraña cabeza barbuda. ¿Pero qué era? Pues las teorías se conectan con todo lo que acabamos de ver. Para los que defienden la vía gnóstica, podría ser un símbolo del Dios superior. Para los juanistas, podría ser la cabeza de Juan el Bautista. Y hay otros que sugieren algo más simbólico, que Baphomet es una corrupción de las palabras griegas baphe metis, que juntas significan bautismo de sabiduría. Al final, da igual cuál fuera exactamente su doctrina. Lo que está claro es que su historia nos deja un legado innegable, un legado de secretismo y de cómo las ideas pueden viajar y transformarse a través de estructuras ocultas. Si tuviéramos que resumir la evidencia más fuerte, todo nos llevaría a alguna forma de gnosticismo. Pero, y esto es importantísimo, hay que hacer una distinción clave. Las fuentes sugieren una creencia que hoy podríamos llamar luciferina, pero esto no tiene nada que ver con el satanismo. En la visión gnóstica, Lucifer no es el mal, es el portador de la luz, del conocimiento. Es la figura que se opone al demiurgo, a ese dios menor que creó la materia, el mundo imperfecto. Es una visión que, por cierto, compartían los cátaros, con quienes los templarios tuvieron una relación muy, muy estrecha. Así que, más allá de sus creencias, que quizá nunca conozcamos al 100%, el verdadero legado, la gran aportación de los templarios a la historia de Occidente, es otra cosa. Ellos perfeccionaron y trajeron a Europa el modelo de la sociedad secreta. Con su jerarquía estricta, sus ritos de iniciación, su doctrina oculta, crearon el arquetipo que ha servido de modelo para incontables organizaciones esotéricas durante siglos, desde la masonería hasta nuestros días. La caída de los templarios no significó el fin de su influencia, ni mucho menos. Su historia nos demuestra que, muy a menudo, bajo la superficie de los acontecimientos que todos conocemos, fluyen corrientes de conocimiento oculto. Y eso, claro, nos deja con una pregunta fascinante flotando en el aire. Si una orden tan poderosa pudo esconder una doctrina secreta a plena vista, ¿qué otras verdades podrían estar ahí, esperando a ser descubiertas en las páginas de la historia? Gracias por habernos acompañado.